Panorama Laboral MX presenta Criterios que cambian el juego, con Ociel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenido a Criterios que cambian el juego, un programa de Panorama Laboral MX en donde te comparto cuáles son las últimas resoluciones judiciales en materia laboral que tienen impacto para tu empresa. Analizamos las sentencias a detalle y te damos recomendaciones, sugerencias para aplicar en tu organización y así elevar el cumplimiento laboral. Hoy te voy a contar de un caso en donde una empresa dedicada a la fabricación de componentes electrónicos, por allá de enero del 2020, tenía un trabajador que realizaba diversas actividades. Te voy a ir dando los detalles. En particular, en esa ocasión se señala en esta resolución un 13 de enero del 2020. Este empleado tenía una instrucción muy concreta que le había dado el gerente de recursos humanos. Y era recoger unas tarjetas electrónicas de un proveedor que se utilizaban como componentes para la producción de envases de aromatizantes de ambiente. Según este relato posterior del caso, el empleado no cumplió esta orden y respondió a su gerente de recursos humanos que no lo haría, que enviaran a otra persona porque él tenía otras cosas que hacer. Literalmente dijo, según las frases que se desprenden del expediente: no he ido a recogerlas ni lo voy a hacer. Manda a otro que tengo que hacer otras cosas. Pues esta negativa se convirtió en la punta de partida de todo este conflicto que hoy platicaremos. Derivado de ello, días después, el 23 de enero del 2020, la empresa formalizó esto que ocurrió. Ya lo veíamos 10 días antes y lo documentó a través de un aviso de rescisión en el cual se asentó que este trabajador había incurrido en conductas contrarias al recto proceder y en desobediencia a órdenes relativas al trabajo contratado. Se afirmó que la negativa a cumplir la instrucción generó retrasos y que se tuvo que enviar a otro empleado a recoger el material, lo que provocaba un daño para la empresa. Con base en ello, se invocaron dos fracciones del artículo 47. Recordemos que el artículo 47 es donde encontramos todas y cada una de las causales que nos permiten como empleadores llevar a cabo una rescisión laboral sin responsabilidad para la empresa, es decir, sin tener que pagar una indemnización al trabajador. Se invocó la fracción segunda, que es la de faltas de probidad u honradez, y se invocó la fracción 11ª, que es la de desobediencia. Se señaló que el trabajador había dejado de cumplir con las disposiciones de trabajo aplicables, que no desempeñó el servicio bajo la dirección del patrón, ni ejecutó su labor con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, además de no observar buenas costumbres durante el servicio. Todo esto se mencionó literalmente en el aviso de rescisión que se le entregaba al trabajador. El aviso explicaba también de una forma muy específica lo que te conté al inicio del programa de hoy, que es que el 13 de enero de 2020, alrededor de las 9 de la mañana, la persona que hacía las funciones de gerente de recursos humanos le ordenó al trabajador recoger estas tarjetas electrónicas y que, según se ha podido saber a estas fechas, el empleado se negó a ejecutar y finalmente, en ese momento que se le pretendía entregar el aviso de rescisión, el empleado no quiso recibirlo, simplemente dijo: yo no estoy de acuerdo, y se retiró del centro de trabajo. ¿Qué es lo que sucedió? Posteriormente, la empresa, por medio de su apoderada legal, presentó este aviso de rescisión ante la autoridad laboral competente. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos dice eso, que cuando vamos a rescindir a un trabajador, le debemos entregar el aviso. Y que si se niega a recibirlo, entonces vamos ante la autoridad competente, hoy en día los tribunales laborales, y le solicitamos que por su conducto le notifique este aviso de rescisión al trabajador, lo cual así ocurrió. La empresa, argumentaba que este despido era justificado y que se había actuado conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Este aviso de rescisión se presentó durante los días siguientes. Recordemos, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 517, nos dice que los empleadores tenemos un mes para ejecutar o ejercitar las acciones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios. Entonces, digamos que la empresa estaba actuando conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo. Siguió tal cual los pasos que nos establece la ley.
generar un aviso, entregárselo al trabajador. Si no lo entrega, voy al tribunal dentro de los 5 días siguientes después de que se lo intento entregar, y entonces le solicito a la autoridad que se lo notifique. Entonces todo esto ocurrió. ¿Qué es lo que resolvió la autoridad responsable en este momento? La sentencia de primera instancia. Se estableció que la demandada, es decir, la empresa, cumplió con los requisitos de ley. Ya decíamos, siguió los pasos que tal cual la Ley Federal del Trabajo dice, y que comúnmente dentro de las empresas suele pasar que las áreas de recursos humanos, incluso las áreas de contabilidad, llegan a hacer estas actividades y bueno, siguen precisamente estos pasos. Y señaló también la autoridad que quedaba demostrada la rescisión por causas imputables al trabajador. Ya decíamos cuáles eran las causas: la desobediencia de la cual se dolía la empresa. En esencia, esta resolución absolutoria partió de que el aviso de rescisión fue presentado y con ello tuvo por justificada la rescisión. La parte importante y la que hoy vamos a analizar y a revisar a detalle es lo que resolvió de manera posterior un tribunal colegiado de circuito al momento en que la empresa presenta una demanda de amparo directo en contra de esta primer sentencia. Y este es un amparo que resuelve el 6º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco. La magistrada ponente Alma Angelina Ruiz Santoscoy. También integran este colegiado el magistrado Jesús Valencia Peña y el magistrado Salvador Alcaraz Murguía, quienes por unanimidad de votos, 3-0, publican esta resolución que les estaré compartiendo. Y es que prácticamente esta resolución lo que hace es enmendar la plana a la autoridad que había resuelto la sentencia en primera instancia, y estima que son parcialmente correctas las conclusiones, solo en cuanto a los requisitos formales del aviso de rescisión. Ya decíamos, los que se prevén en el artículo 47 y en el 991, que son presentar el escrito dentro de los 5 días siguientes al despido, presentarlo ante la autoridad competente y proporcionar el último domicilio registrado del trabajador para que entonces sea la autoridad quien se lo notifique. Pero eso no basta. Este tribunal colegiado determinó que tal cumplimiento formal, es decir, seguir los pasos que nos dice la ley, es insuficiente para absolver a la demandada. No se acreditaron los hechos en que se basaron las causales segunda y 11ª del artículo 47. Por ello, señala esta resolución del tribunal colegiado, asiste la razón a la empresa quejosa al reclamar que la sentencia o resolución es incongruente. ¿Y cuál es la valoración probatoria que derrumba esta justificación? Es que hubo pruebas testimoniales y entonces la autoridad que resolvió en primera instancia no consideró que los testigos que se apreciaron fueron aleccionados al adelantarse a sucesos no preguntados y que fueron ineficaces por insuficiencia. Al dar razón de su dicho, solo refirieron que se rescindió al actor sin aportar datos del lugar, día y hora de los hechos narrados por la empleadora. Platicaremos a mayor detalle de cómo consideró esta parte. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que esta resolución de entrada nos da? Es que el aviso bien presentado no acredita por sí mismo la causa. Y esto lo dejo y lo platico ahora en este punto porque escuchamos muy comúnmente en las empresas que se llegan a tomar este tipo de decisiones. Muchas veces cuando un trabajador tiene una conducta como la que ya platicamos, una omisión, una desobediencia, el actuar de las áreas de recursos humanos, del dueño de la empresa, etcétera, es muchas veces seguir este impulso de decir, pues avisémosle a la autoridad laboral lo que este trabajador está haciendo. Presentemos un aviso de rescisión diciendo que está siendo desobediente este trabajador. Y entonces muchas veces se hace, ¿no? Ya decíamos, revisamos la ley nos dice cómo lo debemos de hacer y presentamos este aviso de rescisión. Sin embargo, esto después puede traer consecuencias más negativas que positivas para la empresa. Y es que, por ejemplo, en este caso, si en el aviso de rescisión afirmamos que hubo testigos, como lo señalaba este aviso de rescisión, que había más personas en el área de recursos humanos cuando sucedió esto, entonces
debes de presentar a estos testigos al momento del juicio y ellos deben de hacer una declaración congruente y con presencia efectiva en lugar, día y hora. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Lo revisaremos a mayor detalle, pero se presentaron testigos débiles, por así decirlo, ya que lo que declararon no estaba debidamente fundamentado con lo que realmente había sucedido o se había tratado de plasmar en este aviso de rescisión. Y esto pues terminó volteando el caso. Les cuento en línea del tiempo entonces cómo sucedió esto. En febrero de 2020, la Junta de Conciliación que resolvía este caso dicta un laudo absolutorio, quiere decir que no hay condena para la empresa, dice, empresa, lo hiciste bien, rescindiste bien. En enero de 2024 se resuelve el primer amparo y se concede para efectos de desahogar una prueba testimonial que estaba pendiente. Se desahoga esta prueba testimonial. En agosto de 2024, la autoridad, es decir, en este caso la Junta de Conciliación, dictó un nuevo laudo, nuevamente absolvió a la demandada diciendo: ya agotamos las pruebas, confirmo que la empresa lo hizo bien. Septiembre de 2024, el trabajador presenta un nuevo amparo diciendo: es que no están valorando debidamente las pruebas y el aviso de rescisión, etcétera, etcétera. Y es finalmente en el mes de octubre de 2025 cuando este tribunal colegiado de circuito concede el amparo, ordenando dos cosas en particular. Se deja insubsistente esta resolución dictada por parte de la Junta de Conciliación y dos, se dicte una nueva en donde se determine que la empleadora no acreditó los hechos base de las causales 2 y 11 del artículo 47 y establezca las condenas correspondientes. Es decir, lo que estamos viendo aquí es un tribunal colegiado ordenándole a la autoridad laboral que dicte una nueva resolución en donde sin duda establezca que este aviso de rescisión estuvo mal realizado y que no se acreditaron los hechos base de las causales de rescisión. Y entonces, pues bueno, esto sin duda me parece que es una lección para todas las empresas que, como ya decíamos, con este impulso de querer presentar avisos de rescisión cuando un trabajador comete alguna de las faltas, debemos de ser mucho más cautelosos y analizar la situación a mayor profundidad. El tribunal reafirmó que la presentación oportuna del aviso de rescisión no exime al patrón de probar las causas que invoca. El aviso cumple una formalidad de forma, pero no satisface la carga probatoria de fondo que establecen los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo. El cumplimiento formal del aviso solo evita la presunción automática de despido injustificado. Es decir, acredita que efectivamente hubo un despido, lo cual incluso, como ya decíamos, después puede ser en contra de los propios intereses de la empresa, pero no sustituye la prueba de la falta laboral. Entonces, tal cual señala esta sentencia, el cumplimiento del aviso de rescisión no determina la demostración de las causas rescisorias. Ello no constituye prueba de que los hechos narrados en el aviso sean verdaderos. Recordemos que el artículo 47, y aquí es una recomendación que quiero compartirles el día de hoy, señala que la falta de aviso del trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada. Esta es la parte en donde como empresa estamos analizando una situación de esta naturaleza, decimos es que hay que presentarle, hay que darle el aviso de rescisión o hay que presentarlo ante la autoridad, porque aquí nos dice la ley que si no lo hacemos se presume una separación no justificada. Sin embargo, este artículo 47, esta frase en particular, cierra diciendo, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Esto es sumamente importante porque además ya ha habido reiteradas interpretaciones que se han realizado a esta frase y lo que se ha determinado es que entonces como empleador tienes posibilidad de acreditar el despido dentro de un juicio, es decir, no tienes por qué agotar el procedimiento de la entrega del aviso de rescisión y entonces, como podemos decir, exhibir tus cartas, enseñar tus cartas desde antes cuando lo puedes hacer hasta el juicio. Y es la recomendación que comúnmente damos a las empresas, es primero analicemos a fondo la situación, veamos qué elementos tenemos antes de ir corriendo a presentar un aviso de rescisión y que ya vimos en este caso qué fue lo que ocurrió.
parece que dentro de la empresa se toma esta decisión, la apoderada interna genera estas comunicaciones, va y presenta ante la Junta de Conciliación, y lo que termina sucediendo 5 años después es que dicen: ese aviso de rescisión que presentaste estuvo mal, porque no lograste acreditar lo que ahí dijiste que sucedió. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Primero, analizar toda la situación, valorar todas las pruebas que tengamos. Y ya que revisamos y analizamos las pruebas, entonces sí determinamos si generamos un aviso de rescisión, si lo notificamos, si lo presentamos, o si nos esperamos a que entonces venga un juicio y hasta el momento en que vayamos a contestar la demanda, argumentemos si la decisión de despedir al trabajador fue justificada o no, basada en los elementos probatorios que le vamos a llevar al tribunal laboral. Entonces, bueno, pues, ¿por qué es importante esto? Este criterio corrige esta práctica habitual de presentar avisos sin soporte probatorio real. ¿Y cuáles las acciones que te recomiendo tomar como empleador? Ya lo decíamos, un análisis jurídico de la situación a sancionar, asegurar que el aviso de rescisión cumpla la forma y el fondo, documentar las órdenes de trabajo, en particular para estos casos en donde queremos acreditar desobediencia. Y finalmente, 4, y el más importante probablemente, antes de aplicar una rescisión laboral, evaluar posibles escenarios previos o alternos. Por ejemplo, reglamento interior de trabajo. Tenemos nuestro reglamento interior de trabajo. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Cómo debemos proceder? ¿Podemos sancionar a un empleado? ¿Podemos aplicarle una amonestación? ¿Podemos aplicarle una suspensión de hasta 8 días sin goce de sueldo? Y entonces todo esto nos ayudará a documentar y armar casos más sólidos que podamos llevar ante un tribunal laboral, y que entonces no tengamos resoluciones como esta en donde nos dicen: actuaste mal, tu aviso de rescisión no sirve de nada y ahora le debes salarios caídos desde que inició el juicio, y bueno, ya saben, ¿no? Con el tope de 1 año más los intereses que corran en momento posterior. Entonces, el tribunal colegiado en materia de trabajo del segundo circuito resolvió que la presentación oportuna del aviso de rescisión no acredita por sí misma la justificación. Es recomendable presentar un aviso de rescisión cuando un empleado desobedece las instrucciones que se le dan en el trabajo. Lo que este tribunal ha resuelto es que, aun y cuando se cumplan los requisitos de forma de presentación del aviso de rescisión, esto no implica que el despido se considere como justificado, ya que es necesario que las causas que dan origen al mismo queden debidamente acreditadas a través de otros medios y no simplemente en el aviso. Entonces, pues bueno, interesante esta resolución que nos deja por acá el sexto tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito. Nos deja una lección importante de cómo debemos actuar al momento de tener casos de desobediencia dentro de nuestra organización. Y los invito a que nos sigan escuchando, que se suscriban a nuestro canal a través de YouTube o de los medios habituales de podcast. Si gustan conocer a fondo la versión pública de esta sentencia, con mucho gusto escríbanos, se las hacemos llegar. Y también, en caso de que requieran alguna asesoría, alguna revisión o checklist de algunos de los puntos que hoy hemos platicado, igualmente estamos para apoyarlos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.